Regresé. Hoy les iba a hablar de un evento que estamos haciendo en la Universidad Internacional de la Florida sobre la reconstrucción de Cuba. Pero la dictadura cubana nos mandó un tema de una lancha que según se fue de aquí para allá. Y esto es un patrón que ellos tienen. Y es que el orador Orate era un experto en manipular la información e incluso de manipular los hechos. Desde principios de su llamada revolución, cada vez que veía venir algún conflicto interno, algún conflicto entre sus huestes, el sujeto inventaba alguna amenaza, una amenaza interna o externa, una amenaza para desviar la atención y unir a su gente. Los conflictos internos o alguna crisis coyuntural quedaban opacados por la presunta amenaza del ataque yanqui o la infiltración de la contrarrevolución. Ponía a todos en función del tema y colorín colorado. Las broncas o lo que fuera quedaban olvidados. Se los he contado en mi libro Se acabó la diversión. Así lo hizo durante las largas décadas que se dedicó a demoler a la nación cubana. Cuando la atraparon con las manos en la masa, bueno, con las manos en la cocaína, armó aquel espectáculo de Coliseo Rumano que fue la causa número 1 de 1989 y se escabechó a 4 de sus más cercanos colaboradores. Luego armó la causa número 2 y se quitó de en medio a José Abrantes, a su ministro del Interior, alguien que sabía más de lo que alguien debería saberle. Unos años antes había aprovechado el atentado a un DC-8 de Cubana Aviación para sintonizar a la mayoría de los cautivos de la isla en torno a su mandato. O cuando salió en televisión, yo era un niño, cuando salió en televisión un locutor con voz engolada y medio en lágrimas, diciendo algo así como que el último reducto de combatientes cubanos cayó defendiéndose envueltos en la bandera cubana. Yo era un niño, recuerdo ese momento. Incluso su gente de inteligencia, promovían esos supuestos ataques y siempre había un incauto que caía en la trampa, como cuando las bombas de los hoteles en La Habana, allá por 1997. Un artefacto mató a un turista italiano, a un pobre genovés, pero esto le sirvió al Orate, ese muerto, para justificar, por un rato al menos, lo cerrado y represor de su régimen. Cosas así por el estilo. Y siempre había un incauto, un tonto, que se le ocurría desembarcar en una costa de la isla para, según él, luchar por la libertad de Cuba. Y siempre, casualmente, había una patrulla de guardafronteras esperando al incauto, al tonto. El caso más reciente fue ayer. Hace 2 días se cumplieron 30 años del derribo de 2 avionetas civiles sobre aguas internacionales. 30 años del asesinato de 4 civiles por parte de esbirros de la Fuerza Aérea de los Esbirros. Asesinato ordenado por el Orate y por su hermano acomplejado. 4 vidas cercenadas para ser usadas como fichas políticas en el eterno diferendo, en el eterno conflicto de esta dictadura con las sucesivas administraciones norteamericanas. En este caso era la de Bill Clinton. Asesinados para justificar el manido recurso de la pobre Cuba siempre atacada por sus enemigos. Pues ayer, esa misma dictadura, ahora convertida en junta militar de barrigones, asesinó de nuevo a 4 cubanos, o a 4 presuntamente cubanos. Según los dictadores, una lancha procedente de Estados Unidos fue interceptada a 1 milla de la costa norte del centro de la isla. Según los dictadores, al ser interceptada la embarcación, sus tripulantes abrieron fuego contra la lancha de los guardafronteras de la tiranía. Fuego que, por supuesto, fue repelido, con el resultado de 4 muertes y no sé cuántos heridos o capturados. Los dictadores cubanos, por supuesto, los acusan de invasores, de terroristas. Qué conveniente. Toda la información que le estoy diciendo proviene del mal gobierno de esos barrigones, por lo que, en primer lugar, quien les habla no les cree ni una coma. Bueno, excepto lo de los muertos, que donde quiera que estén ellos habrá muertos. Muertos por asesinato o muertos por hambre o por chikungunya. Algún día sabremos la verdad, sabremos lo que realmente pasó. Pero mientras tanto, usemos algo de sentido común. Qué casualidad que en un país que casi no tiene combustible, la lancha de los guardacostas estuviera en el preciso lugar o en las cercanías de la embarcación intrusa. Qué casualidad. Qué raro que alrededor de 10 personas hayan presuntamente cruzado el estrecho de la Florida, hacinados en un bote de no más de 23 pies, un bote diminuto, tanto para adentrarse en alta mar como para cargar 10 almas. Qué raro que estos supuestos invasores hayan decidido cruzar el estrecho de la Florida en una lancha construida en 1981, una lancha con 45 años sobre su casco. Las pocas que quedan por aquí en el mercado se rematan por menos de $1000, es decir, son chatarra. Qué raro que en un país de secretismo consuetudinario
en el que se negó durante años que en Venezuela hubieran militares cubanos cuidando a Maduro, o que niegan todavía mandar a mercenarios cubanos a morir sirviendo a Rusia en Ucrania. Qué raro que no pasaban unas horas del presunto hecho y ya la televisión informaba con detalles del presunto enfrentamiento. Qué raro que hasta este momento, hasta que les hablo, no se presente ni una foto como prueba. Bueno, como prueba es un decir. Ellos podrán mostrar las fotos que quieran, de las armas, de la lancha, de lo que sea. No será una prueba creíble, pues de ellos, de lo que provenga de ellos, nada es creíble. De ser cierto, o medianamente cierto, lo que nos están diciendo, podemos aventurar, o que unos incautos, tontos, se calentaron la cabeza jugando dominó y arrancaron para Cuba con 3 o 4 armas para jugar a las guerritas, no lo creo. Podemos también, o podría ser, que unos tontos fueron a recoger cautivos que querían escapar del manicomio totalitario en una lancha repleta de gente. Hay que ser tonto. O quizás fueron sorprendidos cuando ya habían recogido a esos cautivos que escapaban. Y ahí se armó la refriega. Podría ser, pero tampoco lo creo. Son dos posibilidades, estúpidas pero plausibles. Hay que ser come mierda, o pendejo, como dirían los mexicanos, para ir de la Florida a Cuba en un barco de 21 pies fabricado en 1981, un barco de 45 años. Ahora recuerdo, otra posibilidad, que por esos años de 1980 y tantos llegaban a las costas cubanas cientos de esas lanchas a dejar y recoger cocaína y dinero. Eran recibidas y atendidas por algunos de esos secuaces que Lorate mandó a fusilar en la causa número 1. Qué casualidad. Algunas de esas lanchas se quedaron en Cuba, la mayoría de ellas para el goce de los encumbrados de la nomenclatura. A mí, que me encanta el mar y la navegación, yo nunca me alejaría ni 2 millas de la costa en una chatarra como esa que están acusando a la lancha invasora. Hay que ser incauto o tonto para haberse atrevido a realizar esa supuesta travesía. Hay que ser incauto y tonto, además de hijo de puta, para pretender que nos vamos a creer su cuento de fantasía. La desesperación de esos dictadores panzones, los lleva cada día más al ridículo y cada día más los acerca al fin previsible. Me voy.